Hola, buen día. Estamos entrando un poquito antes para poder conversar con ustedes. ¿Cómo están? Vamos a esperar que vayan ingresando. Si les gusta, no se olviden de poner like. Y además quisiera pedirles que si es que se fuera la transmisión por cualquier motivo, por favor esperen que ingresamos inmediatamente. ¿Ya? Este, Sí, ya van entrando 5 personas. 5 personas están iniciando la transmisión, ¿no? A esas 5 personas las saludamos, le agradecemos su tiempo y vamos a conversar en esta charla que es la quinta charla que gracias a la ONP estamos realizando. ¿Ok? Este, ¿Cuántas personas están entrando, Germán? Ya somos 10. 10 personas, ya vamos sumando, vamos sumando. A ver, algunas personas, algunos nombres tienes. ¿Ah? ¿Tienes algunos nombres? Ya. Ahorita. Paola, ¿qué tal? Buen día. Gisela, ¿cómo estás? Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a esperar, quedan 5 minutos, que se vayan sumando para ingresar, a empezar la conversación que tenemos hoy día. Es una conversación interesante, importante y más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y por esa razón es que se escogió este tema, ¿no? ¿Quiénes están ingresando, Germán? Aguirre nos dice buenos días, doctor. Irina Mazón Aguirre también. Hola, Buenos días, Eusebia, Aguirre. Yerina, Rubí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por su tiempo. Ya están ingresando. Nancy Pineda Ugarte. Nancy Pineda también, gracias Nancy por tu tiempo. Hilda Rivas. Buenos Hilda, días, buenos doctor. Buen días. día. Nos dice Berta Geones Reyes. Buen día, doctor Aguirre. Berta, Saludos. Hilda, buenos días, ¿qué Ahí nos tal? vamos sumando. ¿Cómo están? Vamos, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos tenemos? Ya, todavía tenemos unos 4 minutitos para ir conversando, eh, conociéndonos un poquito Ya más. somos casi 20, ¿ah? Ya estamos entrando, casi 20. Ya van sumando, ¿no? Ah, ¿quién más está entrando? 20, ya, 20 personas. Ojalá tengamos una buena audiencia. Vamos a seguir esperando. No se olviden de darle like si les gusta y esperar un poquito si por obvios motivos se corta la transmisión. Porque en este momento el internet se satura, ¿no ves que están con las clases del Ministerio de Educación? Y entonces se satura, se cuelga y se corta la transmisión, ¿no? Nos ocurre quizás por el horario, ¿no? Pero esto está ocurriendo, así que por favor, si eso sucediera, entonces nos esperan un ratito, no se vayan y proseguimos que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para ingresar lo más rápido posible. ¿Ya? Elvia Sebastiani Quiñones. Elvia nos saluda. Buenos días, doctor Aguirre. Buenos días, Elvia. Gracias por tu tiempo. Charo Toscano Guzmán. Buenos días, doctor Aguirre. También. Buenos días, Charo Toscano. Claridad Trinidad también, que nos ha acompañado en las transmisiones anteriores. También nos manda saludos. Claridad Trinidad. Gracias, Nemesio Trinidad. Sánchez. Nemesio. Gracias por tu tiempo. Elena Elpidia Lezama. Buenos días, Elena. Estamos Ya somos casi 30.
Ya vamos llegando casi a 30 para empezar. Andrea Castillo también. Andrea, ¿cómo estás, Andrea? Gracias por tu tiempo. Florencia Sosa. Florencia, gracias. Gracias por Buenos las días. orientaciones, salud, que Dios lo bendiga hoy siempre. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Igual modo, las bendiciones para todos. Santos Natividad también, esperando su charla. Santos, sí, ya vamos a empezar. Faltan unos 2 minutitos y vamos a empezar la charla. Manuel Arias, también. Manuel, buenos días. Gracias por su tiempo. Beatriz Quintanilla. Beatriz Quintanilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Beatriz? Estamos sumando 31. Ya van 31, estaba solito, tenía frío, ahora ya estoy acompañado, está pasándome el frío. Somos 31. A ver. Yo creo que falta 1 minuto para empezar. Y vamos a empezar con ¿qué cantidad, Germán? Vamos 33. Con 33 vamos a empezar, ¿no? La edad de Cristo. Con 30 creo que es la edad de Cristo, ¿no? Graciela Elena nos dice saludos de Ventanilla. Buenos días desde Ventanilla. Hola, Graciela, buenos días. Gracias por tu tiempo. De Ventanilla, sí, sí. Juan García también. Juan García. Carreño. Carmen Luisa, buenos días. Ya somos 34. 34. 36. Y a ver, le voy a solicitar a Germán que maneje esto que ya vamos a entrar. Vamos a entrar ahorita, Germán, por favor. ¿No? Sí, vamos a ingresar ya. Para que... Ajá. Muy bien. A ver, ajá, muy bien. Ahora sí, empezamos la quinta transmisión auspiciada por la ONP, a quien damos las gracias por esta oportunidad y por la preocupación de llegar a todos y cada uno de ustedes con estos temas que espero sean de interés y de utilidad para cada uno de ustedes. Buenos días, señores pensionistas, personas adultas mayores y público en general. Soy el doctor Felipe Aguirre Salinas, médico geriatra de la Casa del Pensionista de la ONP. En esta oportunidad estamos variando la presentación, procuramos mejorar por ustedes y vamos a hacer esta presentación en PowerPoint para que ustedes puedan ver las láminas, ilustrarse un poco más y situarse sobre todo en el contexto, y a mí me va a facilitar mucho la explicación, ¿no? Entonces, si se satura, volvemos a repetir el internet, por favor, no se vayan, esperen, porque en estos momentos, esta hora sobre todo, el Ministerio de Educación está dando clases por internet, se satura, entonces se cuelga y se corta la transmisión, y nosotros haremos lo posible para entrar nuevamente, ¿no? Si le gusta, denle like, que eso nos sirve para ver nuestro público, ¿no? En esta exposición va a haber 2 partes, la parte explicativa y la parte de preguntas. Entonces iniciamos la quinta transmisión auspiciada por la ONP, hoy 25 de mayo de 2020. El tema a tratar es gastritis en tiempos de coronavirus. Vamos a tratar la incidencia de gastritis y COVID en América, incidencia en el Perú con el censo del 2019, ¿no? No tenemos el 20 porque no hemos terminado el año, estamos empezando terminar la primera mitad. En segundo lugar, vamos a ver cómo está constituido el estómago y cómo funciona, es decir, anatomía y funcionamiento del estómago, para que todos tengamos una idea uniforme de lo que estamos hablando y podamos situarnos en contexto. Además vamos a ver los síntomas gástricos, ya teniendo esta idea, los síntomas gástricos, o sea, los síntomas que da la enfermedad del estómago, y
el COVID-19. Tocaremos en el cuarto punto la gastritis, las causas, cuáles son los síntomas de esta gastritis, y después vamos a pasar a otro tema muy interesante, que es un tipo de gastritis. Me estoy refiriendo a la gastritis por Helicobacter pylori. ¿Cómo actúa este bicho? Para que tengamos un conocimiento aproximado y poder saber por qué debemos cuidarnos, ¿no? El tratamiento y el autocuidado en gastritis y COVID-19, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la incidencia. ¿Qué significa incidencia? El número de personas que están afectadas por la gastritis, ¿no? Y así tenemos, solamente en el continente americano, del 100%, casi el 70%, es decir, el 69.4% de personas con gastritis viven en América del Sur y el 30% en el resto del continente americano. Tal vez se especula, no hay estudios al respecto, que es por los estilos de vida, sobre todo la alimentación cargada de condimentos, entre otras razones, ¿no? En el Perú, el 80% de peruanos tienen algún grado de gastritis, de los cuales el 40% presentan síntomas. Entonces, muchas veces en la consulta particular, un paciente asintomático que no tiene síntomas de gastritis, uno le da una pastilla y de repente, he tomado, doctor, y me ha ardido el estómago, me ha dado náuseas, u otra persona me ha quitado el apetito. Significa que son personas que tienen algún grado de gastritis que no está siendo, digamos, diagnosticada porque son asintomáticas en ese momento, ¿no? Pero cuando toman pastillas, cuando toman licor, comienza el ardor, ¿no? La falta de apetito. Y en el país, de estos tipos de gastritis, más del 50% de la población es portador del Helicobacter pylori, ese bicho que está de moda, pero que causa muchos estragos, ¿no? De los cuales solamente el 2% son sintomáticos. Entonces, imagínense, 40% presentan síntomas de gastritis y 2% por gastritis pylori. 42% de personas, de cada 100 personas, 42 sufren gastritis, ¿no? Y es más, ¿no? El 80% de todos tienen algún grado de gastritis y son asintomáticos, ¿no? Entonces, eso es importante para tener en cuenta y para ver la dimensión del problema, ¿no? Vamos a ver la anatomía y el funcionamiento del estómago, cómo está compuesto el estómago, de qué partes tiene y cómo funciona. Entonces, aquí vamos a ver, sigan por favor el puntero, no sé si notan, el puntero, ¿no? Este es el tubo digestivo, entra por la boca, las glándulas salivales, pasa por el esófago, llega al estómago. Entre el pasaje del esófago y el estómago hay una válvula que se llama cardias, ¿no? Y este es el estómago. Este es el estómago. Sigan el puntero, por favor. Y acá hay otra válvula, que es la válvula del píloro, para evitar que todo lo que entra se pase de largo. Entonces acá selecciona, mientras el estómago está funcionando. ¿Cómo funciona el estómago? El estómago es una gran bolsa de carne que se va contrayendo. Esa contracción se llama peristaltismo. Se contrae el estómago, se va moviendo, chocoleando, digamos así, y el bolo alimenticio, todo lo que ha entrado, ¿no? Comienza a una especie de licuarse con una sustancia, que es el ácido clorhídrico, como vamos a ver más tarde, y la pepsina, que son los dos líquidos o las dos sustancias que secreta el organismo, que va a disolver la carne. Y con las harinas y los dulces disueltos y las verduras que están pasando, entonces van formando lo que se llama el quimo. Es un bolo alimenticio con carne digerida, ¿no? Y el tubo digestivo tiene especialidades para, digamos, digerir los alimentos. Por ejemplo, entramos a la boca, ponemos una galleta, un pedacito de galleta en la boca, y comienza a disolverse. Ponemos un poquito de azúcar o un caramelo y comienza a disolverse en la boca. ¿Por qué? Porque hay una sustancia que se llama tialina, que desdobla el azúcar y las harinas. Pero ponemos un pedazo de carne, no se desdobla,
Entonces, pero si la masticamos, la molemos para que pase al estómago. Entonces, en el estómago recién se desdobla esta carne, estas proteínas. Entonces, tiene todo un sistema, ¿no? De esa forma va. ¿Y por dónde se va a absorber? Acá, a la derecha, el dibujito de abajo, van a ver que esto que es el estómago, aquí está dibujado, pero cortado, es la mitad, para que veamos acá qué cosa hay dentro. Sigan el puntero, por favor. Y vamos a ver aquí lo que se llama la mucosa gástrica, que es el sitio que está en contacto directo con los alimentos, ¿ya? Además, tiene una capa ¿cómo se llama? Muscular, que es la que hace que el estómago se contraiga, y una película fina que va, digamos, forrando el estómago, algo así como un vinifán. Eso es la serosa, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el estómago es una bolsa de carne que tiene su mucosa que está en contacto con los alimentos y tiene un forro tipo vinifán que se llama serosa. Entonces, con todos estos elementos, el estómago se contrae para ir movilizando, ¿no?, los alimentos y dándole forma, el quimo, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Entonces, aquí vemos aumento a un microscopio lo que es la mucosa, y aquí, esto de acá, que es la mucosa, ¿cómo se ve microscópicamente? Son vellosidades gástricas. En estas vellosidades comienzan a entrar los alimentos y pasan a la sangre, ¿no? Entonces las vellosidades estomacales producen además el jugo gástrico, que está formado por el ácido clorhídrico y el pepsinógeno. Acá dice pepsina, pero el pepsinógeno con el ácido clorhídrico forman la pepsina, que digiere las proteínas y, como ya dijimos, van a formar el quimo, es ese bolo alimenticio ya parcialmente digerido con la carne digerida, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta idea, ya estos conocimientos de cómo es el estómago, vamos a ver que este estómago, cuando enferma, y este tubo digestivo en general, va a dar síntomas, ¿no?, cuando hay COVID. Entonces, se hizo un trabajo por un grupo de expertos para el tratamiento médico de COVID-19 en Wuhan, China, y publicado en la revista científica American Journal of Gastroenterology. ¿Qué nos dice este estudio? Que se hizo en 272 pacientes, ¿no? Todos ellos ya estaban internados. La mitad de los internados, el 50% de pacientes, presentaban primero, como primer síntoma, los problemas digestivos como principal queja. ¿Cuáles eran estos? Falta de apetito, que indica una gastritis, inflamación, diarrea, la inflamación seguía hasta el intestino, vómitos y dolor abdominal, que es inflamación del estómago. Fue como única queja. Pero, ¿qué más sacaron de conclusión? Que de todas estas personas que habían hecho como primer síntoma los problemas gástricos, el ingreso al hospital duró 9 días para agravarse, digamos. En cambio, las personas que solamente tenían síntomas respiratorios, en 7 días se agravaban rápido. ¿Qué significa? Que había un alargamiento, ¿no?, en 9 días, tal vez por el ácido, entre otras cosas, ¿no? También encontraron otra conclusión. Los pacientes sin síntomas digestivos, o sea, aquellos que habían hecho problemas respiratorios, que eran el 60%, tenían casi el doble de probabilidad de curarse y ser dados de alta, con relación a los pacientes con síntomas digestivos. ¿Qué significaba? Que mientras estos pacientes hacían problemas digestivos y demoraban 9 días para llegar al hospital, una vez que estaban en el hospital, la mitad de estos pacientes salían. En cambio, un tercio. En cambio, los pacientes que habían hecho problemas respiratorios de un principio llegaron al hospital rápido y salieron los 2 tercios. Entonces, son conclusiones, conocimientos nuevos que estamos aprendiendo todos los días. Aprendemos con el COVID. El COVID es una enfermedad, el COVID-19, que nos enseña todos los días, aparecen cosas nuevas, cambios. Es una enfermedad desconocida, polifacética,
que tenemos que estar atrás con los estudios, con las casuísticas, inclusive hay tratamientos que muchos dicen, no, es que no están probados, pero no hay estudios que digan, hasta que aparezcan los estudios la gente se murió. Entonces tenemos que coger los tratamientos que han tenido éxito en otras pandemias tipo COVID, por ejemplo en el SARS, en el MERS, que tienen el parecido, no son de la misma familia, son coronavirus, y que fueron combatidos con estas drogas, que están probándose en el COVID-19 y están haciendo efectos. Entonces no tenemos tiempo para estar haciendo estudios para formalizarlos, entre comillas, ¿no? Cuando sabemos que eso ha sido efecto con otro tipo de la misma familia del virus, del coronavirus, SARS, MERS. Entonces, por esa razón es que tenemos que entrar rápido para evitar pasar a mayores. Hay drogas sencillas, que antiparasitarios sobre todo, entre ellos el antiparasitario peruano, la cloroquina, ¿no? Que es más peruana que la papa, porque inclusive en el escudo nacional está el árbol de la quina, de ahí sale de la quina la quinidina y sale la hidroxicloroquina para combatir el paludismo y para combatir artritis reumatoidea, enfermedades inmunes y entre ellas los coronavirus, SARS y MERS que han sido exitosos en esas pandemias, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver que este virus produce inflamación, o sea, o un tipo de gastritis. Entonces vamos a entrar a ver qué cosa es la gastritis en general, ¿no? Dijimos que el 80% de personas tenían gastritis por otras causas, ¿no? Ahora vamos a ver las causas de gastritis y cuáles son los síntomas de esta enfermedad, ¿no? Primero, ¿qué cosa es la gastritis? Dijimos que sigan, por favor, mi puntero, ¿no? Acá está, ¿no? Gastritis, acá. Es la inflamación de la mucosa del estómago, es decir, de la capa que da de cara a los alimentos cuando ingresan, ¿no? Y por donde se van a absorber los alimentos. Esto se ha hecho un corte del estómago y estamos viendo estas entrantes y salientes, que es la mucosa gástrica. Y cuando uno pone un gastroscopio y comienza a hacer un examen, vamos a encontrar, acá la entrada es esto. Entramos, esta es la mucosa y esta es la inflamación, ¿no? Entonces, esa es la gastritis, ¿no? Es la inflamación del estómago, ¿no? Y entonces, por eso es importante tener el conocimiento. ¿Para qué? Para cuidarnos, porque bueno, no me arde, he tomado licor y no me ha ardido. Y está en tratamiento de gastritis, porque el tratamiento está haciendo efecto, pero el licor está empeorándolo. He comido ají, me he comido un cevichito y no me ha pasado nada. Pero eso que está bajando puede volverse a inflamar, porque es de la inflamación esto, ¿no? Entonces es importante tener este conocimiento porque debemos saber cuidarnos para eso, ¿no? Si yo no tengo este conocimiento, no puedo tomar una decisión y esa decisión me va a llevar a una acción, ¿no? El resultado, cambios de estilos de vida. Entonces es importante tener este conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son las causas de gastritis? En primer lugar, el estrés, la tensión nerviosa, ahora muy común en nuestro medio, más con esta pandemia, el estrés. ¿Y por qué entra estrés? No solamente por el confinamiento, porque uno tiene que cuidarse, porque tiene miedo de coger el coronavirus, los alimentos entran, tiene que estarlo desinfectando constantemente, los zapatos, lavarse la mano cada rato, etcétera. Eso genera estrés. No solamente eso, sino el estrés de generar recursos, porque muchas, el 70 o 80% de la población son informales y viven el día a día. Entonces eso genera estrés. Nerviosismo, si salgo a trabajar, me agarrará la policía, no me agarrará la policía, y si me enfermo, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que comer y mis hijos tienen que comer. Entonces, eso genera estrés, nerviosismo, ¿no? De por sí también hay personas nerviosas, hay personas que por cualquier cosa se ponen nerviosas, no saben qué hacer, muchas veces hacen sus pataletas, etcétera. Eso causa gastritis porque secreta el estrés, el nerviosismo, secreta ácido
clorhídrico. Y el ácido clorhídrico en exceso inflama la mucosa del estómago. La otra es una personalidad que genera estrés, ¿no? Una personalidad estresora. Aquellas personas que son muy, pero muy, digamos que se exigen a sí mismas demasiado y por lo tanto exigen a los demás. Y a veces, por ejemplo, en la casa, entran el suegro, la suegra, ve al hijo con la esposa, están en el día, están cocinando, recién van a atender las camas, de repente dice, ¿cómo es posible que esto esté así? Yo no los he criado, genera estrés. O mire este chico lo que hace, tú no lo corriges, yo no te he criado así, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no respetamos a veces las características del otro hogar. Que puede gustarnos o no, somos diferentes generaciones. Entonces, viene la persona que genera estrés, la estresinógena. Y cuando dicen, va a venir tu papá o tu mamá, ay, no, dile que hemos salido, que por aquí, no, que por mi abuelito, no, etcétera, ¿no? Entonces, son gente que generan estrés, y no solamente personas mayores, en personas jóvenes, en las oficinas, en donde vayamos, hay gente que genera estrés. Y entonces eso también hace secretar ácido clorhídrico. Y si va a tener gastritis la persona que genera estrés, como las otras personas, ¿no?, que viven alrededor. Entonces, tenemos que tener un equilibrio, sobre todo mucha inteligencia emocional, tolerancia, ¿no? Otra de las causas es el alcohol. El alcohol genera una sustancia, o sea, el alcohol por sí mismo no produce gastritis. Lo que produce gastritis es un metabolito. ¿Qué es un metabolito? Es la sustancia que son producto de que se degrade, se desdoble el alcohol en sustancias más pequeñas. Entonces, ese metabolito, uno de ellos se llama el acetaldehído, para los que les gustan los nombres, ¿no? Pero lo que me interesa es que solamente se grabe, de que el alcohol, cuando se degrada, tiene una sustancia que es altamente inflamatoria de todas las células. Si llega al cerebro, inflama las células del cerebro, las quema. Y por eso es que los alcohólicos comienzan a repetir lo mismo, hablan, abrazan y no salen de ahí. Cuando lo ven, le vienen a decir lo mismo, no entienden bien. Entonces, ¿por qué? Porque ha quemado neuronas. ¿Qué otra sustancia, así como quema neuronas en el cerebro, quema células en el estómago, quema células en el hígado, ¿no? Entonces, este acetaldehído es maligno, producto de la degradación del alcohol. Entonces, el acetaldehído es el que produce la gastritis. Asimismo, el tabaco, ¿no? El tabaco, al igual que el alcohol, genera aumento de ácido clorhídrico, pero también el metabolito, es decir, la sustancia degradada de la nicotina, ¿no?, se llama benzopireno. El benzopireno también inflama las células y, es más, puede producir cáncer, ¿no? Entonces, el tabaco, lo que tiene la sustancia, la nicotina, ¿no?, tiene un metabolito que se llama benzopireno. También quema las células, las inflama, etcétera, en todo el organismo, igual que el alcohol. Entonces produce también gastritis y puede producir inclusive cáncer gástrico. Las medicinas, como por ejemplo las sustancias no esteroideas, ¿no? Como por ejemplo tenemos el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, etcétera, ¿no? Producen inflamación a la mucosa del estómago, gastritis. Por eso es que todas estas medicinas se toman después de alimentos, con el estómago lleno. El ácido acetilsalicílico también produce
gastritis, entre otras sustancias. Después hay una enfermedad que es el síndrome de Zollinger-Ellison, que también es causa de gastritis por un aumento de secreción de ácido clorhídrico. Las células parietales que secretan ácido clorhídrico comienzan a funcionar más de lo normal y producen alto contenido de ácido clorhídrico y una acidez muy grande, ¿no? Produce gastritis, úlceras inclusive, ¿no? El Helicobacter pylori, este germen que está en el 50% de la población, de los cuales solamente un 2% son sintomáticos, ¿no? Que en cualquier momento puede volverse uno sintomático, ¿no? Si bajan defensas, entre otras cosas que ahora vamos a ver, el Helicobacter pylori, ¿no? Otra de las causas de gastritis, el desorden alimentario, como por ejemplo el comer ají, ya dijimos el fumar, las grasas, las gaseosas, las empanadas, el chocolate, ¿no? Todo eso produce, ¿no?, inflamación del estómago por aumento de la secreción de ácido clorhídrico para poder desdoblar esto, ¿no? Es una respuesta del organismo. Si bien es cierto, el ácido clorhídrico no va a desdoblar esto, pero sí es una respuesta, se incrementa, ¿no? Porque la empanada, por ejemplo, tiene carne, entonces para desdoblar la carne, ¿no?, etcétera. Pero esto son estímulos que hacen que el ácido clorhídrico aumente. Por lo tanto, la posibilidad de formar gastritis, ¿no? ¿Y por qué formar gastritis? Porque el ácido clorhídrico produce una acidez que si es menos de 4, va a romper, perforar lo que se llama la chapa estriada, que también en la mucosa tenemos una formación como una especie de cerco para evitar que los gérmenes y todo entren al estómago. Eso se llama la chapa estriada, es un sistema de defensa del estómago, ¿no? Entonces, esta chapa estriada se va a perforar y van a entrar y producir inclusive inflamaciones y sangrado, inclusive, ¿no? Entonces, el desorden alimentario produce aumento de ácido clorhídrico. El renegar también, olvidábamos decirlo. Las personas renegonas sufren de gastritis porque aumentan la secreción de ácido clorhídrico. La alimentación a deshoras, sobre todo ahora muy común en nuestro medio, ¿no? Cuando, por ejemplo, estábamos en el trabajo, y en el trabajo a veces uno no tiene horario. Te toca almorzar de 1 a 2 y de repente una orden, reunión de emergencia, etcétera, etcétera. Estás almorzando a las 2, a las 3, o de repente no almuerzas. Y entonces se secretan los jugos gástricos y no hay alimento, inflaman la mucosa del estómago produciendo gastritis. La alteración de la fase cefálica es importante. La digestión tiene una fase que se llama cefálica, que es esa fase en la cual preparamos al organismo para que se inicie la digestión. Entonces, ¿cuál es esa fase? Por ejemplo, comienzo a oler unas empanaditas, o comienzo a oler un guiso que me agrada, inmediatamente comienza la salivación. Y así como sale se produce la salivación, se produce el aumento de ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para ir preparando al estómago, para que el alimento va a entrar. Y entonces esa cefálica entra por la vista, por el olfato. Entonces, uno ve una comida apetitosa y huele un olor muy agradable de las cosas que nos gustan, inmediatamente se echa a andar la fase cefálica de la digestión. ¿Se cuenta? Y por lo tanto hay secreción de ácido clorhídrico preparando, salivación, secreción, y todos los jugos gástricos comienzan a secretarse para preparar a la digestión. ¿Qué pasa? Viene una persona, puede ser hombre o mujer, el cónyuge, llega contento, va a almorzar y lo primero que dice, oye, ¿no sabes lo que hizo tu hijo? Hizo tal o cual cosa, ¿cómo es posible? Comienzan a renegar. Al renegar ya pasa demasiado ácido clorhídrico, se secretan catecolaminas, otras sustancias que suben un poco la presión y secretan otras sustancias, y al final
Se produce gastritis y es más, comen y les hace daño. ¿Por qué? Por alteración de la fase cefálica. Miren qué complejo es el organismo y qué interesante, ¿no? Conocer todas estas cosas para saber cómo cuidarnos, ¿no? El INEI, en una encuesta nacional de hogares, encontró que el peruano consume frutas y verduras solo de 3 a 4 veces por semana en general, que prefieren la comida chatarra como las hamburguesas, la fritura, la golosina, las gaseosas y alimentos con mucha grasa, harina y azúcar. Y esto dice que aun cuando en el Perú hay diversidad de productos saludables y cómodos, ¿no? Accesibles a todos los estratos, inclusive para los de estratos socioeconómicos de bajos ingresos, ¿no? Entonces, comemos mal. Y eso es en toda Latinoamérica. Tal vez por eso es de que casi el 70% de gastritis en todo el continente americano, en Sudamérica especialmente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de esta inflamación de la mucosa del estómago que se llama gastritis? Si está inflamado, lógicamente, lo primero que me va a ocurrir, y aquí vamos a alterar el orden, es la inapetencia. No tengo apetito, porque el estómago está un poco inflamado. El organismo es sabio. Si el estómago está inflamado y va a llegar ácido clorhídrico y más alimentos, lo primero que hace es bloquear el centro del apetito. Pero después uno tiene que comer de todas maneras. Y entonces le va a dar el ardor o el dolor epigástrico, que es un dolor en la boca del estómago tipo ardencia. Unos dicen quemazón. Y otros dicen, me arde, me quema, pero también se me pone duro y me da como una especie de dolor, como que me apretaran en la boca del estómago, ¿no? Síntomas de gastritis. Además, tengo una sensación de llenura, no quiero comer y me producen eructos. Y como come mal, para evitar todo esto, va bajando de peso. Puede haber inclusive anemia, ¿no? Y la anemia es cuando hay baja de alimentación o cuando comienza a sangrar, ¿no? Un sangrado pequeño todo el tiempo, ¿no? Entonces puede producir este problema, la gastritis. Ahora vamos a ver otro tema que es la gastritis por Helicobacter pylori. Miren cómo es el Helicobacter, sigan el puntero, miren, esto es a gran aumento al microscopio, es de la mucosa gástrica, ¿no? Y estos se meten aquí, entre la mucosa. Ahora vamos a ver cómo es, y viaja con estos cilios, o sea, estas especies que nosotros llamamos pseudópodos o cilios, que son como las patitas, como chicotean y chicoteando van avanzando. Esa es su forma de trasladarse del Helicobacter pylori. Bueno, entonces, ¿qué es el Helicobacter pylori en sí? Es una bacteria gram negativa. Cuando hablamos de gram negativo, estamos hablando de, nosotros tenemos la coloración gram. La coloración gram tiene dos sustancias, hematoxilina y eosina. La hematoxilina tiñe de rosado todos los gérmenes y la eosina de azul. Cuando es de rosado le llamamos gram negativo y cuando tiñe de azul a estas bacterias es gram positivo. Esta diferencia es muy interesante y muy importante para aplicar los antibióticos. Hay antibióticos que son gram negativos y antibióticos gram positivos y hay antibióticos que cogen los dos tipos de gérmenes. Entonces, el Helicobacter es una bacteria gram negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiñe de rojo o de rosado, ¿no? Porque es sensible a la hematoxilina. Es flagelar porque dijimos que tenían esas patitas, esas colitas que se mueven para poder andar o avanzar. Que vive a 37 grados centígrados en un medio muy ácido, inferior a un pH de 4. El pH de la sangre es 7.3 o 7.4, perdón. Entonces, esa es la sangre. Y menos de eso es acidez, ¿no? El ácido clorhídrico, por ejemplo, es el que da
la acidez al estómago, ¿no? Y el ácido clorhídrico, para que tengamos una idea, es 7 veces más potente que el ácido muriático, como la ven, ¿sí? Como digo, 7 veces más potente que el ácido muriático. Cuando alguien arroja al piso, y si es de madera, queda una mancha blanca, la quema. Esa acidez nosotros tenemos en el estómago. Y por esa acidez es de que la carne se disuelve, ¿no? Entonces, el Helicobacter pylori vive en medios ácidos y más ácidos todavía que el ácido clorhídrico. Es una de las pocas bacterias en el mundo que vive a ese grado de acidez, soporta eso. Entonces, tenemos dos tipos de Helicobacter pylori, el CAG-A positivo y el CAG-A negativo, ¿no? Eso también se mide por reacciones químicas. Entonces, ¿por qué es importante esto, no? Porque el Helicobacter pylori tipo CAG-A positivo está asociado al cáncer de estómago, ¿no? 2 a 5 veces más que el Helicobacter pylori CAG-A negativo. Entonces, cuando uno tiene Helicobacter, es importante saber qué tipo es para ver el riesgo que tenemos de hacer cáncer, ¿no? Por otro lado, pocos son los seres vivos que logran sobrevivir a la acidez del estómago. ¿Por qué? Porque esta acidez está hecha ¿para qué? Para que los gérmenes que ingresan se cocinen, mueran, porque quema el ácido clorhídrico y por lo tanto produce inflamación. ¿Y qué hace que el ácido clorhídrico no haga úlcera? Esa barrera defensiva especializada que les dije al principio que se llama chapa estriada, ¿no? Entonces, cuando se desgasta la chapa estriada, entonces también es otro riesgo de gastritis, ¿no? Y esto es, ¿por qué se desgasta? Ya lo dijimos, por cólera, por estrés, por nerviosismo, por comer mal, entre otras causas que hemos dicho, ¿no? Entonces, por eso es importante. Bien, y acá viene lo interesante, ¿cómo actúa esta bacteria que parece de otro planeta, que digamos, resiste una acidez tan grande, que quema, y para ellos no les quema, ellos viven ahí, ¿no? Primero, la bacteria esta se dirige generalmente a la mucosa del estómago mediante estos flagelos, es decir, moviendo sus colitas, que son múltiples, va avanzando. ¿A través de qué? De una proteína, que es la proteína quimiotáctica. Quimio es una proteína que tiene una composición química, y táctica, que esta composición química tiene el don, digamos, de la orientación. Y entonces esta proteína quimiotáctica guía al Helicobacter pylori, especialmente a la glucosa, a la mucosa del estómago. No lo guía, digamos, a otros sitios, a la muscular o arriba, no. Guía de frente a la mucosa del estómago. Una vez que llega a la mucosa del estómago, la destruye y penetra a esta mucosa, ¿no? La mucosa está forrada por un moco que se llama mucus. ¿Para qué? Para proteger el organismo también, ¿no? Entonces llega el ácido clorhídrico y tenemos un moco suficiente como para bloquear un poco la acidez. Pero entra y penetra al moco. ¿Cómo? Mediante enzimas, la mucinasa, que es la que desdobla este moco, y la catalasa, que va destruyendo lo que se le pone al frente. Y de esa manera va penetrando con su cilio, moviéndose, va penetrando. Luego se adhiere a la célula, ¿no? Al músculo del estómago, y crea un ambiente, y crea su propio ambiente, ¿no? Mediante unas enzimas que se llaman adhesinas, como una especie de pegamento, y se pega al músculo ahí para que no se mueva, ¿no? Y tiene unas proteínas que se llaman de shock térmico, ¿no? Acá, estas proteínas de shock térmico. ¿Qué cosa es? Crean su propio aire acondicionado. Es decir, todas las condiciones para que ellos puedan vivir y multiplicarse bien. Después, ¿qué hacen?
bloquea la acidez del estómago, donde están ellos, con la ureasa, que esta ureasa va a convertir, ¿no?, esta urea, ¿ya? ¿Para qué? Para que bloquee la acidez y donde está haya menos acidez, o sea, está haciendo su casa con su medio favorable para su reproducción. Y también produce inflamación crónica asociada a cáncer del estómago y a un tipo de linfoma, un linfoma tipo B, linfoma B tipo MALT, ¿no?, que son características de acuerdo a las características celulares de cada tumor. Entonces, un tumor que tiene una característica determinada se van a llamar linfoma y otros tipo MALT, ¿no? Bien, de esa manera hace daño, no puede producir cáncer, inflama, crea su ambiente y sigue reproduciéndose y produciendo más gastritis. Inclusive puede horadar los vasos sanguíneos que pasan por ahí y producir sangrado, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de gastritis por Helicobacter pylori? Un tipo de gastritis crónica, no es una gastritis aguda, no es la gastritis que te tomas un antiácido, tus pastillas para la gastritis, 15 días de tratamiento y pasa. No, es un tipo de gastritis crónica que puede estar durante años en el organismo, difícil de erradicar porque ya dijimos que crean su ambiente, se meten adentro, bloquean la acidez y ellos se están reproduciendo ahí con sus proteínas térmicas, con su aire acondicionado, etcétera, y se anidan ahí y es difícil que entren los antibióticos y el ácido clorhídrico encima, inclusive, ¿no? Entonces es un tipo de gastritis crónica muy difícil de controlar. Tienen que utilizarse 2 a 3 tipos de antibióticos y pastillas bloqueadoras del ácido clorhídrico para poder matarlas. Un tratamiento de 2 o 3 semanas y a veces no es así, no hay respuesta. Entonces es un tipo de gastritis crónica que produce ardor en la boca del estómago, náuseas, vómitos, gases, ¿no? Meteorismo se llama eso. Uno dice, yo tengo gastritis. ¿Y qué tienen? Gases. No, la gastritis no significa gases. Gastritis significa inflamación del estómago, ¿no? Y los gases se llaman meteorismo. ¿Y por qué produce meteorismo? Produce gases porque interfiere en la digestión, produciendo una dificultad en la digestión, ¿no? Y entonces los prótidos al tener dificultad generan gases, ¿no? Que esos son los gases estomacales que nosotros llamamos meteorismo. Entonces estos gases también distienden el estómago y producen una sensación de llenura, disminución del apetito, disminución de peso y anemia, porque pueden estar produciendo microsangrados todos los días por largo tiempo. Entonces miren lo que es los síntomas por Helicobacter pylori. ¿Cuál es el tratamiento de la gastritis? ¿No? Nosotros tenemos un arsenal de sustancias para combatir la acidez y bajar la inflamación del estómago, ¿no? Y en caso necesario, antibiótico para combatir este bicho que es el Helicobacter pylori. En primer lugar, utilizamos antiácidos, que son hidróxido de aluminio. Son sustancias alcalinas, al revés del ácido, para bloquear la acidez del estómago. Entonces el paciente viene y me dice, doctor, tengo ardor al estómago y quiero que me pase rápido porque quiero comer, tengo hambre y no puedo. Le damos su cucharada de hidróxido de aluminio, que es una leche blanca, que tiene diferentes nombres en el mercado, ¿no? Y que además tiene un anestésico de la mucosa gástrica, de tal manera que calma la acidez y como está anestesiado puede comer y puede digerir. También tenemos bloqueadores de la acidez gástrica, o sea, pastillas que producen el bloqueo de esta acidez gástrica, como son el omeprazolo, pantoprazolo, la ranitidina y todas las pastillas que conocemos para la... Y en caso de Helicobacter pylori se da un antibiótico más un antiácido o un bloqueador de la acidez gástrica. Generalmente es un bloqueador de la acidez gástrica, o todos, ¿no? Pero básicamente el tratamiento es 2 o 3 antibióticos inclusive, ¿no?
Y esto es un poco fastidioso, porque si el estómago está inflamado y entran antibióticos, produce más inflamación, inclusive producen náuseas, vómitos. Entonces tenemos que decirle, ¿sabe qué? Tómese un antiácido con anestésico, coma, para que con el estómago lleno pueda tolerar estos 2 o 3 antibióticos que tiene que tomar diariamente por 15 días, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento medicamentoso. Pero hay otro tratamiento relacionado con el autocuidado, como por ejemplo, control de factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Son las situaciones que nos llevan a inflamar, en este caso, la mucosa del estómago, produciendo gastritis. Estilos de vida saludable, que son las formas de vida que nosotros tomamos para evitar, ¿no? Y para mejorar el funcionamiento de nuestro estómago. El desarrollo de inteligencia emocional, ¿no? Para evitar, digamos, renegar o tener una reacción muy fuerte en relación al estímulo. ¿Por qué? Porque todos estos problemas de cólera, de ira, de contenerse, muchas cosas, van a producir aumento de ácido clorhídrico y por lo tanto gastritis, ¿no? Y después una dieta saludable. Entonces tenemos medidas medicamentosas y un tratamiento relacionado al autocuidado, ¿no? Bien, entonces vamos a ver el autocuidado en gastritis y COVID-19. Aquí vamos a ver, como ya explicamos, el control de los factores de riesgo de estas situaciones que nos llevan a enfermar y los estilos de vida, que son los modos saludables para mejorar, digamos, el funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo que tenemos que controlar es evitar situaciones de estrés. Procurar no renegar. Si tenemos una diferencia de opiniones, no contestar, no entrar a pleito, sino quedarnos callados y esperar que pase un poco este ambiente y ya con la racionalidad de ambos llegar a un entendimiento. Evitar situaciones de estrés. Evitar el alcohol y el tabaco, ya dijimos, tenemos que evitarlo. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene este acetaldehído y el tabaco, la nicotina, tiene benzopireno, que son dos sustancias que inflaman y queman literalmente las células del organismo, ¿no? Evitar, por ejemplo, el ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Muchas personas dicen, me duele, me tomo una pastilla. No. Primero, solamente utilizar estas medicinas por receta médica y en caso necesario, igual que el ácido acetil salicílico. Y si es necesario tomarlos después de alimentos, para bloquear la acidez y bloquear la inflamación que pueden producir estos medicamentos, ¿no? Entonces, primero prescripción médica y luego ingerir después de alimento. Son las recomendaciones. Y no estar tomando por un pequeño dolor. Si me duele algo, me froto, pero no voy a tomar la pastilla. Entonces, habemos personas que somos pastillo dependientes, ¿no? Que todos los vemos medicinas. Y otras personas que al revés, necesitan la medicina y no quieren tomar. Ese es el otro polo, tampoco. Ambos son negativos. Una cosa intermedia y usar los medicamentos, en este caso, con racionalidad, ¿no? Otras medidas de control de factores de riesgo. No grasas, harinas ni azúcares, porque sabemos que generan aumento de ácido clorhídrico y aumento de inflamación por dificultad en la digestión. Entonces, tampoco los ácidos, ¿no? La naranja, el limón, maracuyá, entre otras cosas, ¿no? Cocona. Todas estas que son cítricos, que van a aumentar el grado de acidez. Evitar los irritantes, porque van a irritar la mucosa del estómago. Por ejemplo, el ají, la pimienta, los ajos, la nuez moscada, entre otros. Son irritantes estomacales. Otra sustancia que aumenta la secreción del ácido clorhídrico son el café y el té. La cafeína y la teína, ambas, producen aumento de ácido clorhídrico y ardor en el estómago. Muchas veces
nosotros decimos, ¿no? No tomo café, pero me tomo un tecito. Es lo mismo, mi estimado y mi estimada. Es lo mismo. Tomar café o tomar té viene a ser lo mismo. Los dos van a estimular la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Tanto la cafeína como la teína. No alimentación chatarra dificulta la grasa, y esas grasas sobre todo saturadas. Tenemos dos tipos de grasas, la grasa saturada y la grasa insaturada. La grasa saturada es la que va a tener mayor dificultad para la digestión, además de producir colesterol alto. Las harinas y los dulces producen colesterol, triglicéridos. Tanto los colesterol como los triglicéridos son primos. Y estos primos van a producir un depósito de grasa en las arterias. Y este depósito de grasas en las arterias van a hacer que se obstruyan estas arterias, no llegue la sangre y se produzca lo que se llama el infarto. Entonces, pero aparte de eso, todas estas sustancias son difíciles de digerir para el estómago, por eso es que aumentan el ácido clorhídrico, produciendo una mayor inflamación. No gaseosas, las gaseosas también producen gastritis, no solamente sensación de llenura, pero también aumento de ácido clorhídrico, inflamación de la mucosa del estómago, ¿no? Los estilos de vida saludables, que es importante en el autocuidado, en este caso de la gastritis, ¿no? Los estilos de vida saludables son modos de vida que nosotros llevamos para mejorar, evitar la gastritis, ¿no? Estilo de vida saludable como por ejemplo el desarrollo de la inteligencia emocional, no entrar al pleito, evitar, ¿no? Resiliencia, no estar rumiando un problema que genera aumento de ácido clorhídrico, sin decir, bueno, ya está hecho, ¿qué voy a hacer? Y tengo que salir esto. Yo soy mayor que este problema. Y la asertividad, verlo todo positivamente, no negativamente, ¿no? Un pensamiento trotskista, ¿de qué se trata para oponerme? Tampoco, sino de qué se trata para ayudar, qué puedo hacer, ¿no? ¿Cómo puedo ser útil? Que es importante, ¿no? Tener una atmósfera cordial en el hogar, ¿no? Personas que no tienen una atmósfera cordial en el hogar hacen gastritis, hacen diarreas, problemas de digestión, solamente como enfermedades relacionándonos al aparato digestivo, que es lo que estamos hablando, pero también a nivel cardíaco, a nivel cerebral, hay incidencia, hay alteraciones, ¿no? Pero una atmósfera cordial en el hogar, el hogar es el sitio donde vamos a estar más, sobre todo cuando somos personas adultas mayores que ya dejamos de trabajar y ahora por esta cuarentena, por el coronavirus, peor, vamos a tener que interaccionar más con nuestra familia nuclear y por eso hay que tener más tolerancia, mayor comunicación, menos reacciones desproporcionadas, no generar cólera, no volverse crítico, ¿no? Sino acostumbrarse que cuando uno se levanta, lógica, las camas tienen que estar extendidas. Entonces, yo no voy a decir, ¿cómo no tiene su cama? Sino doy el ejemplo, tiendo mi cama, ¿no? Y decirlo de forma indirecta, ¿no? Ya se orió tu cama y sería bueno que lo tiendas para estar cómodo, ¿no? Entonces, una atmósfera cordial en el hogar, formas, digamos, de ingerir en la otra persona sin ser tan frontales, sin herir, sin producir cólera, entre otras cosas. Tenemos que moderar nuestro carácter, educar nuestra forma de pensar, ¿no? Otro tema importante para como estilo de vida saludable, tenemos la alimentación saludable. Primero, los alimentos de forma agradable, la presentación, una mesa bien puestecita, aunque sea arroz con huevito, pero el arroz alrededor y el huevito en medio, no un arroz con el huevo al costado, no, sino con gusto, presentarlo para que sea agradable a nuestros ojos y generen una adecuada fase cefálica que genere el ácido clorhídrico necesario para la digestión de esa comida,
¿no? Que sea a sus horas, no podemos estar volviendo loco al estómago, a una hora comes, a otra no, porque las horas que no tienen, digamos, alimentos y que ya el organismo se acostumbró a secretar ácido clorhídrico, va a secretar ácido clorhídrico sin alimentos, por lo tanto, no va a estar digiriendo nada, lo que va a hacer es inflamar la mucosa del estómago, produciendo gastritis, ¿no? Preferir verduras, frutas y proteína vegetal. Eviten las grasas, el aceite, esa cosa. Entonces, más verduras, más frutas, proteína vegetal. Yo añadiría bajo azúcar y bajo de sal, que es la alimentación saludable que genera la cantidad justa de ácido clorhídrico y de pepsina para digerir sin, digamos, inflamar la mucosa. Además, que no hay ácidos grasos que puedan adosarse en las arterias, ¿no? Los jugos, la leche, las tisanas y el agua hervida. En vez de tomarme una Coca-Cola, una Inca Cola o cualquier otra bebida gaseosa, una agüita de anís, de manzanilla, de menta, son muy agradables y son más sanas, ¿no? Tomar agüita hervida o preferir los jugos, la leche. Asimismo, queremos tener calorías, porque las calorías se queman para hacer nuestras actividades de la vida diaria. Las calorías, su función es dar la energía para que nosotros podamos realizar nuestras actividades de la vida diaria, correr, planchar, pensar, etcétera, ¿no? Entonces, esas calorías nos van a dar, no comamos alimentos azucarados, etcétera, no, la miel de abeja, por ejemplo. También preferir dentro de la alimentación saludable el quión o jengibre, ¿no? Té verde también digiere, hace que los alimentos que hemos ingerido se desdoblen más rápidamente y mejor. Dijimos que no al alcohol, ¿no? Y esto también lo digo con mucho cuidado, por favor. El vino tinto en poca cantidad es bueno para la gastritis porque tiene el resveratrol que mata la Helicobacter pylori. Eso no quiere decir que el doctor me ha dicho que tome vino y toman vino todos los días, no. Media copita después del tallarín del domingo. Así, en esa cantidad, poquito. Suficiente, ¿no? Entonces, y eso en caso necesario. Si no les gusta, no lo tomen. Y bien, dentro de los estilos de vida saludables, tenemos también los ejercicios físicos, liberar tensiones. Es muy bueno el ejercicio físico de liberar tensiones, ¿no? Los ejercicios mentales también, sobre todo el desarrollo de la inteligencia emocional y también estar a ejercicios de memoria, son muy importantes. Aprender cosas nuevas en vez de estar aburrido, renegando, voy aprendiendo cosas nuevas, voy desarrollando, ¿no? Como persona. Práctica de hobbies, ¿no? Lo que me gusta, como por ejemplo aquí tenemos en esta diapositiva, ¿no? La pareja que les gusta estar cultivando sus flores, si no tienen jardín, por lo menos en macetas, etcétera, ¿no? Fortalecer las relaciones familiares para no generar estrés, para crear un ambiente de armonía y de tranquilidad. El estrés es el que produce gastritis, entre otras cosas, ¿no? La intimidad a distancia, ¿no? Es decir, actualizarme en informática. Todas las personas mayores tenemos que actualizarnos en informática. ¿Para qué? Para poder comunicarnos con nuestra familia de otras latitudes o de otros distritos. Entonces, yo no puedo salir, pero estamos haciendo una reunión, ¿no? Muy bien, ese es todo por ahora y vamos a ver. La batería se está agotando, me está diciendo, por favor. Sí. Otros días, los que nos están viendo, si les gusta el video, damos un like. Ya. Entonces, si se corta, por favor, no se vayan. Se puede cortar el internet, puede suceder algunas cosas, pero nosotros estamos acá
listos para solucionarlo, ¿no? Hay que dar un like, ¿no? No se olviden de ponerlos. ¿Ya? Entonces ya estamos aquí solucionando el problemita y creo que ya, ahora sí, ya, estamos bien. Vamos a entrar entonces a la rueda de preguntas. Germán, está, a ver, ahora sí ya terminamos la primera parte que dijimos anteriormente, ¿no? Que era la, la exposición. Espero que les haya gustado, que les sirva sobre todo y compártanlo para que sirva de factor multiplicador, cómo cuidarse, lo que hay, qué hace el Helicobacter pylori. Eso le he traído como curiosidad para que sepan, porque también nosotros no debemos recibir, digamos, enseñanzas nada más, ¿no? Sino también estas curiosidades que fortalecen estas enseñanzas para saber. Entonces, fíjense Helicobacter pylori, cómo hace, ¿no? Cómo la naturaleza crea todas estas cosas, el organismo cómo las bloquea y cuando no puede bloquearlo se produce la enfermedad. Bien, ¿cuántas visualizaciones tenemos, Germán? Vamos, 97. Ya. 97 views. 97. No se olviden de regalarnos un like y acá tenemos hartos saludos. Jacinto Albino, doctor Gracias, Neri Carmela. Gracias, Neri, Jacinto, gracias. Antonio Alfredo Aguirre. Vayan formulando sus preguntas para poder responderlas. Aquí tenemos dice Manuel Arias Chávez, nos dice: doctor, estoy preparando una bebida de 3 dientes de ajo, una cebolla chica, guión, 2 limones en tajadas, lo hago hervir en taza y media de agua. Al enfriarse lo cuelo y pongo 1 cucharada y media de miel de abeja y tomo una copita después de comidas. ¿En qué me beneficia? Ya, eso te alcaliniza el medio y te produce mayores defensas. Pero si tiene gastritis, no le pongas muchas cosas como el ajo, la cebolla, que son irritantes, ¿no? Entonces, en todo caso, si lo deseas hacer, con el estómago lleno. Una copita está bien, me parece bien, pero ten en cuenta que si tiene gastritis, tienes que tomarlo después de alimentos, con el estómago lleno y poca cantidad, una vez al día por lo menos. En cambio, si no tiene gastritis, puedes tomarlo antes de alimentos, no hay problema, te va a fortalecer el sistema inmunológico. Ojo, yo no estoy diciendo de que te previene el coronavirus o te sana el coronavirus, no. Te fortalece el aparato inmunológico para que tengas mejores armas de respuesta ante la invasión del coronavirus. ¿Ok? Quiero contestar la pregunta anterior de Clarisa Shen, que creo que eras, ¿no? Shen, que nos preguntó acerca del alfa lipoico, ¿no? ¿Qué opinaba? Entonces yo le prometí que le iba a conseguir la respuesta. Bien, el ácido lipoico es una sustancia que evita la producción del cáncer y desarrolla o fortalece el aparato inmunológico para que no, digamos, se presenten las enfermedades autoinmunes generalmente, ¿no? Entonces, entre ellas, al fortalecer, pudiera, ¿no? Mejorar, digamos, empeorar, digamos, la performance del coronavirus, pero hasta que esto ocurre, ya el coronavirus hizo lo que tiene que hacer y ya se fue. Entonces, no tiene un efecto directo, rápido que se necesitaría, porque a eso iba la pregunta de la vez pasada. Entonces, no sirve para ese momento, ¿no? Pero sí para fortalecer el aparato inmunológico. Ojalá que te haya satisfecho la respuesta, señora, le haya satisfecho la respuesta, señora Clarisa, y gracias por su pregunta porque nos obliga a aprender un poco más, investigar, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos, sí.
Sí, dime nomás. Acá tenemos otra pregunta de Eusebia Hierve que nos dice, doctor, interesante el tema, yo tengo gastritis y me detectaron la bacteria que usted mencionó. Tengo ardor en la boca y el estómago. ¿Qué es lo que cómo podría tratarse? Bien, en primer lugar, lo que tienes que hacer es consultar al médico para que te dé las medicinas, los antibióticos, ¿no? Tú sabes de que los antibióticos son muy buenos, pero cada antibiótico tiene una especificidad y se receta en relación a las otras enfermedades que tiene el paciente, porque de repente le damos para una cosa y empeoramos la otra. Entonces tenemos que escoger los antibióticos. Entre los antibióticos que se utilizan para matar el Helicobacter pylori generalmente son dos o tres a la vez, entre ellos la amoxicilina, tenemos el ciprofloxacino, tenemos el metronidazol, eh, asimismo está la dicloxacilina, las tetraciclinas, están utilizándose también últimamente las nitrofurantoínas, que son para infección urinaria, también. ¿Por qué? Porque la claritromicina, pero por ejemplo la fórmula de amoxicilina con claritromicina, con el tiempo parece que los gérmenes, Helicobacter pylori, en nuestro medio, en el Perú, ¿no? Está haciendo resistencia bacteriana y entonces parece que también es mejor la asociación de digamos, la nitrofurantoína con el, digamos, la claritromicina, ¿no? Entonces, en otros países puede dar resultado la moxicilina, digamos, ¿no? Pero acá no. Acá ya se está viendo de que hay resistencia y se está tomando dos, tres antibióticos inclusive, ¿no? El metronidazol con la nitrofurantoína también es otra muy buena asociación. Pero eso lo tiene que ver el médico de acuerdo al cuadro. Si, por ejemplo, veo que tienes el Helicobacter pylori asociado, también tienes una infección urinaria, voy a utilizar lógicamente nitrofurantoína con metronidazol. Y si quiero reforzar un poquito más, de repente te doy un poquito de claritromicina, ¿no? Entonces, de esa forma, por 7 a 10 días y si no hasta 15 días para matar el germen. Pero eso es la parte médica y asociado a un omeprazolo, digamos, ¿no? Pero lo más importante es lo que tú hagas con tu vida, ¿no? Evita renegar, comer cosas, digamos, irritantes, ají, cebolla, no comer grasas, no tomar gaseosas, eh, practicar algún deporte o realizar tu hobby preferido, distraerte, no te preocupes ni estés pensando en cosas que de repente no tienen solución. Ujú. Aquí Edelina Rivera nos consulta, doctor, por favor, yo consumo café de cebada, ¿está bien? Claro, el café de cebada no tiene nicotina, entonces sí, puede ser bueno, es un sustituto, digamos, ¿no? Para los cafeinómanos, en los cuales estoy yo también porque me gusta mucho el cafecito. Sí, Digo, cafeína, ¿no? sí, de cafeína. Pues. Antonio Alfredo Aguirre Moreno nos Sí, pregunta, doctor, en caso de ardores en el estómago, ¿puede ser síntomas de cálculos a la vesícula? Alfredo Aguirre puede ser familia, no, no lo conozco, pero Antonio Antonio, Alfredo, ¿no? Antonio Alfredo. Antonio Alfredo puede Ajá. ser familia. Bueno, Tocayo, a ver, me Pero dijiste dice, que en caso de ardores en el estómago, uh-huh. ¿puede ser síntomas de cálculos a la vesícula? No, no. El ardor al estómago es síntoma de gastritis, de cajón, ¿no? Si es una persona mayor, ese dolor o tipo ardor en el estómago hay que generalmente asociarlo a problemas cardíacos. Ojo, los infartos en personas mayores producen ardor o dolor opresivo en la boca del estómago. ¿Por qué? Porque la inervación que se tapa primero son las que tienen las arterias más chiquititas y en las arterias más chiquititas en la parte posterior del corazón, que da dolor epigástrico. Muchas veces personas mayores que vienen con dolor o ardor epigástrico van a la emergencia y si
el médico no está, digamos, acostumbrado a atender pacientes, seguía de la clínica normal, dice, es una gastritis, le da su antiácido y lo mandan a su casa y después ocurre lo que debe ocurrir. Entonces, eso, cuando esos ardores epigástricos, primero hay que descartarlos, ¿no? Pero después, esa es una gastritis, uh, si es que eres una persona menor, si no, hay que descartar. Puede ser una gastritis, no hay nada de corazón, entonces hay que descartar por eso, tomar un electrocardiograma. Pero en cuanto al cálculo, el cálculo de la vesícula, la litiasis vesicular, es un dolor que te va a dar entre la unión de los dos tercios, ¿no?, internos y el tercio externos de la parrilla costal derecha. Entonces, ahí en ese punto, ese es el que te va a dar el diagnóstico, digamos, de cálculos a la vesícula. Otro de los síntomas de cálculos a la vesícula es de que cada vez que comes grasas, o comes palta, o comes huevo, chocolate o mango, te vienen unos cólicos que no se lo deseo a nadie porque yo mismo los he sufrido, soy operado de vesícula. Bien. Aquí Jesús Rojas nos hace una pregunta muy importante relacionada directamente al COVID-19. Nos dice Jesús Rojas, doctor Aguirre, ¿cuáles son las recomendaciones cuando a un contagiado con el COVID-19 lo envían a su casa para hacer la cuarentena? Es una persona contagiada por COVID-19, lo regresan a su casa. Ajá, para pasar la cuarentena. Ya. Primero, tener un cuarto solo. No puede estar viviendo con alguien. Cuarto solo. Usar la mascarilla todo el tiempo. Lavarse las manos constantemente. Todo lo que coja, ¿no? Si es, por ejemplo, los platos de servicio después de almorzar, comer, las personas tienen que agarrar ese plato con guantes, lavarlo bien, echarles agua hervida y después el guante desecharlo. Y ese plato y esos cubiertos solamente para la persona que está enferma. No me has dicho en qué condiciones, ¿no? Porque generalmente tienen COVID y tienen síntomas pequeños, ¿no? Son oligosintomáticos, porque tienen pocos síntomas. Lo mandan a su casa y entonces, ¿no?, lavarse las manos, el distanciamiento social, el aislamiento, ¿no?, son importantes, pero a veces hay personas que están regresando a su casa en mal estado general porque muchas veces dicen, bueno, no tenemos camas, no hay nada que hacer, ojalá que no sea el caso ese, ¿no? Pero si son con COVID oligosintomáticos, con pocos síntomas, entonces sí, tener todas las medidas del caso, el aislamiento es importantísimo. Solamente se entra para darle los alimentos, se abre la puerta, se pone la mano, no se entra, se deja la comida, la recibe el paciente y nada más cierra la puerta, comer igualito se entrega. Todo es así, ¿ya? De hervir la ropa, todo lo que toque tiene que ser hervido, si es ropa, si es utensilio, cada uno tiene que tener, el paciente tiene que tener su propia toalla, su propio menaje. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, Germán? Nos dice aquí Beatriz Quintanilla, ¿puedo tomar omeprazol seguido, ya que cuando no lo tomo me fastidia el estómago? Ya, mira, Beatriz, el tomar omeprazolo todo el tiempo es solamente un sintomático y te puede congestionar el hígado. Lo que tienes que hacer es darte un diagnóstico. Esas gastritis crónicas que no ceden a omeprazolo generalmente son Helicobacter pylori. Entonces tienes que hacer tu prueba del aliento, puede ser también sacarte sangre para ver anticuerpos, ¿no? Tienen que hacerte una endoscopía digestiva, un cultivo de ahí. Entonces, la idea es decir si tienes o no tienes Helicobacter pylori y darte el tratamiento. Porque lo que estás haciendo son sintomáticos nada más. Y entonces es importante el diagnóstico y el control, ¿no?, para que sanes de esa gastritis. Esa gastritis crónica puede causar, no te quiero asustar, pero puede causar cáncer también, ¿no? O un linfoma B tipo mal, ¿no? Jacinto Albino nos pregunta, nos consulta, mejor dicho,
Doctor, me estuve tratando en el seguro desde febrero de gastritis. Me detectaron un chupito maligno. Llegó el virus, ¿no? El COVID-19 y ya estoy sin atención. Me arde el estómago. ¿Qué alimento debo comer hasta que se normalice la atención, ¿no? Un chupito le salió, dice, ¿dónde? No dice. Hoy me detectaron un chupito maligno. Ah, en el estómago, seguramente le han hecho una endoscopía. Puede ser, Si es que nos puede especificar un poco más, claro. Y a ver, sería óptimo. pero está preguntando sobre todo las medidas alimenticias, ¿no? Alimentarias. Entre las medidas que tenemos, volvemos a repetir, verduras, frutas, proteína vegetal, eh, utilizar bastantes líquidos, agua, jugos, miel de abeja, y esa es básicamente la alimentación, ¿no? Bajo de sal, poca azúcar. Domingo Guamán nos dice, ¿para qué sirve la endoscopía y la biopsia? Dicen que cortan un pedazo de la flora, deja llaga, ¿no sería peor? Bien, la endoscopía digestiva es un método diagnóstico en el cual por el endoscopio se pasa una cánula que toma un pedacito chiquitito, casi nada, del estómago y se ve en el microscopio para ver qué formaciones se encuentran. Puedes encontrar un cáncer, puedes encontrar un Helicobacter pylori, puedes encontrar una metaplasia escamosa, que es una inflamación previa al cáncer, ¿no? Entonces, sí, para eso sirve. Ahora, eso no causa, no es peor. ¿Por qué? Porque el ácido del estómago inmediatamente coagula la sangre y la tapa. Entonces, eso sana solo con la chapa estriada que tenemos, se tapa y ya se produjo la cicatrización, pequeñísima, pero es importantísimo. Y no solamente en la biopsia puedes sacar ese pedazo de tejido, sino también puedes sacar muestras de la mucosa, del moco para analizarlo, si hay Helicobacter pylori, el tipo de Helicobacter pylori para ver la, la tendencia a hacer cáncer o linfoma tipo MALT, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, es la principal prueba de diagnóstico. Nosotros hacemos diagnóstico más que todo. Si hay una biopsia, esa biopsia es la que manda sobre los demás análisis. Aquí Juan García Arboleda nos dice, tomo café regularmente, aunque a veces lo dejo por temporadas pequeñas. Uh -huh. Y también tomo aspirina en el almuerzo, pero no tengo síntomas de gastritis. En cambio, cuando tomo leche, me produce meteorismo. ¿Habrá gastritis asintomática? Es una muy buena pregunta. No es una gastritis asintomática. Lo que tienes es una intolerancia a la lactosa. Nosotros tenemos una sustancia que es una enzima que se llama la lactasa. La lactasa va a desdoblar la lactosa de la leche en otras sustancias para su aprovechamiento por el organismo, ¿no? Entonces, esta lactasa, si es que no hay estímulo, se muere. Una persona que deja de tomar leche 15 días, la lactasa se le murió. Y cada vez que tome leche, como no tiene la enzima, le va a generar meteorismo, náuseas, diarreas inclusive, ¿no? Dolor de estómago. Entonces, esa es intolerancia a la lactosa, no es gastritis. Aquí Isabel Ureta Lozano nos hace una consulta muy importante. Nos dice, doctor, quisiera saber si una persona tiene como síntoma pérdida de sabor en la comida, dolor de espaldas y tos, pero se hizo la prueba rápida y salió negativo, pero no se hizo el hisopado. ¿Puede ser que tenga el COVID-19? Sí, puede ser que tenga el COVID-19. Es bien importante esta pregunta porque, por ejemplo, tenemos dos tipos de pruebas. La molecular, que es la que te va a medir las sustancias que está produciendo el coronavirus en las células del organismo, y es una medida, es una, digamos, un método de diagnóstico. Si eso sale positivo, es positivo. Y después está la prueba rápida.
La prueba rápida es importante también, lo que pasa es de que hay que saber usarla. Muchas veces se utilizan así porque en fin, o eh, digamos porque cuesta más barata, ¿no? Pero no, es bien importante, pero hay que saber usarla. ¿Cuándo hay que tomarse la prueba rápida? Después de 7 a 10 días de los síntomas. Entonces, si una persona le arde la boca, que diga le arde la garganta, tiene dolor de espalda, o de repente tiene diarreas, tiene dolor de estómago, tiene acidez, baja de apetito, dolor de cabeza, ¿no? Entonces, si ya han pasado 7 días, ahí es importante la prueba rápida, ¿no? De 7 a 10 días. Y esta prueba rápida nos va a medir qué cosa, las defensas que ha generado el organismo. Entonces, lógicamente, cuando recién me infecto, no va a tener defensas. ¿Qué es lo que me importa de mí? ¿Qué debo utilizar yo ahí? La prueba molecular, que me va a decir si estoy contagiado o no estoy contagiado. La prueba rápida me va a medir las defensas que tengo contra el coronavirus, es decir, si ya estoy infectado, voy a tener anticuerpos. Y lo que mide la prueba rápida son los anticuerpos, por eso se saca en sangre, ¿no? Entonces, una vez que tengo el resultado de la prueba rápida, vamos a suponer que sale negativa, como en este caso. De repente se tomó antes de los 7 días y va a salir negativo, pero si lo toman después del séptimo al 10º día, va a salir positivo. De repente dice, bueno, le va a salir en la prueba rápida 2 tipos de inmunoglobulinas, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M, háganse la idea que es de macro, de grande, son los tanques que manda el organismo para defenderse, ¿no? Y la G es el tiro de gracia, nada más. Entonces, si yo tengo inmunoglobulina M alta en mi prueba rápido, significa que estoy en pleno periodo de enfermedad y el organismo se está defendiendo. Pero si sale la G, significa que ya pasó el periodo grave y solamente está subiendo la G para darle el tiro de gracia, ¿no? Al, al virus, ¿no? Entonces, la prueba rápida me va a dar predicción cuando ya estoy enfermo, ¿no? Entonces, las dos pruebas son complementarias. Entonces, si yo utilizo una prueba antes, sobre todo la rápida, antes de la formación de anticuerpos, me va a salir negativo. Es como la prueba del embarazo, ¿no? La prueba del embarazo que mide gonadotrofinas coriónicas. ¿Cuánto sube la gonadotrofinas coriónica para ser dosadas? A los 15 días tiene que haber gonadotrofina coriónica por encima de las 5.000 unidades internacionales. Entonces ahí sale positivo. Pero si se toma el análisis del pregnosticón a los 10 días, le va a salir negativo porque tiene gonadotrofinas, pero todavía no son dosables, no son, digamos, detectables por el análisis. Entonces, igualitito, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y por qué debemos utilizar en un momento una y en otro momento otra. Ahora, si yo quiero hacer un despistaje a grandes comunidades rápidas, como estas personas que están migrando, le hago la prueba rápido. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que sacar son todos los que están enfermos. Y después, los que están negativos van a su pueblo, pero a un hotel 15 días, porque pueden haber estado negativos y ser asintomáticos en ese momento. No han tenido los anticuerpos. Y después pueden desarrollar la enfermedad y haber contagio. Y por eso es que tienen que tener una cuarentena de 15 días por lo menos para después, si no ha pasado nada, recién salir, ¿no? O de repente tomarle una prueba rápida ya, y si no tiene, ya se sale. Entonces, esa es la utilidad, ¿no? Entonces, si le sale falso, negativo, pues, entonces muchas veces nosotros nos vamos de boca, no, no sirve, etcétera. No, no. Cada cosa en su lugar y tiene su uso, y tiene sus beneficios y sus bondades, ¿no? Como sus falsos negativos también. ¿Ok? Claridad Trinidad nos consulta, doctor, a mí me arde el estómago, me sale calor de la boca, estoy tomando norprazolé de 20 Ya. una vez al día, pero yo soy ansiosa, nerviosa y tengo cólera muy rápido. Estoy con dieta. Por favor, ¿tengo que hacerme análisis? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bien,
Cuando nosotros tenemos un paciente que está con ardor al estómago, está en tratamiento, pero tiene un carácter un poquito fuerte, entonces nosotros le damos tranquilizantes. El alprazolam, el bromazepam, el clonazepam van bien en estos pacientes porque le bajamos el nivel de ansiedad, la secreción de ácido clorhídrico y el tratamiento comienza a hacer efecto, ¿no? Ahora, los análisis que se toman es para detectar si tiene usted gastritis. Entonces, sobre todo a Helicobacter pylori, porque las otras gastritis se controlan más rápido, ¿no? El problema es el Helicobacter pylori. Entonces, para eso puede ser la prueba del aliento, puede ser la prueba de sangre, puede ser la biopsia, ¿no? Cualquiera de estas pruebas, si hay un ardor con poco sangrado, entonces hacer una radiografía de estómago con sustancia de contraste, hay una serie de posibilidades. Pero cuando hay gastritis que demora con el tratamiento y que además responde a una personalidad un poquito fuerte, entonces se le da tranquilizantes y hay que descartar el Helicobacter pylori, básicamente. Y las medidas alimenticias que son la base, ¿no? No la complementaria, sino la base del tratamiento, ¿no? Verduras, frutas, ¿no? Agua, no ají, condimentos, ni nada por el estilo. Evitar renegar, ¿no? Huir de los problemas, ¿no? Gloria Pau, consulta. Doctor Aguirre, buenos días. Cómo se manifiesta la vesícula perezosa? Gracias por su respuesta. Bueno, si bien es cierto, no es el tema de conversación, pero vamos a responderlas. Le voy a agradecer que se centren más al tema de conversación hoy día, ¿no? Que es la gastritis en tiempo de coronavirus. Bueno, me dijiste que era la... Nos pregunta cómo se manifiesta la vesícula perezosa. Ya. La vesícula perezosa es una vesícula que secreta poca bilis, ¿no? Entonces, la vesícula, ¿qué cosa es lo que hace? Emulsiona la grasa, o sea, no la digiere, sino la emulsiona. ¿Qué significa eso? Que las gotas de grasa grandes las disuelve en gotas más pequeñas para que el páncreas lo pueda digerir con mayor facilidad, ¿no? Entonces, cuando hay poca secreción, ¿no? de bilis, que es la vesícula perezosa, entonces hay una intolerancia a las grasas, generalmente se caen pesadas porque no se pueden digerir bien, y cuando pasan moléculas grandes y tienen dificultades para la digestión por el páncreas, no por la parte exocrina del páncreas, que es la parte que tiene que ver con la secreción de los jugos pancreáticos, ¿no? Entonces, sí, entonces, eso es lo que ocurre. ¿Qué hacer? Comer menos grasas, ¿ya? A ver, vamos a tomarnos un vasito de agua porque al que toca y al que canta se le seca la garganta, dice, ¿no? Aquí aprovechamos para dar unos saludos que nos estaban escribiendo muchísimas personas durante la transmisión. Elena Diegues, nos dice doctora Aguirre, muy interesante, educativa la exposición. Charo Toscano Guzmán, siempre con su acertada información, muchas gracias. Ocurrencia, Charo. También, todas las personas que nos están diciendo. También la señora Teresa Rosario Hernández Rodríguez, muy interesante el tema. La señora Teresa que siempre nos acompaña en las transmisiones. Gracias, señora Teresa, por su tiempo que nos da y esperamos que el contenido les sirva a todos ustedes. Volvemos a ver con unas preguntas más. Domingo Guaya Guamán nos dice, yo ya no tengo la vesícula, corro el riesgo de tener gastritis y de tener el COVID-19 al estómago. Es una pregunta interesante. Cuando uno no tiene vesícula, el duodeno, que es la parte que sigue del estómago, va a hacer las funciones de la vesícula, va a desarrollar habilidades para suplir a la vesícula. Entonces, no hay problema. Ahora, no hay problema, no hay relación entre
digamos, que, que haya tenido una operación de la vesícula y coronavirus, ¿no? Eh, no, no tiene nada que ver, por lo menos los estudios indican que todavía no hay una relación estrecha o que se ha realizado en algunos casos entre coronavirus y ausencia de vesícula, ¿no? No hay evidencia de este caso, ¿no? Ujú. Pilar Angulo Ríos nos pregunta, doctor, ¿qué hacer si un niño de 2 años tiene el COVID? ¿Se le da algún medicamento? A ver, el niño de 2 años tiene pocos receptores seca, es decir, pocas puertas de entrada. Todavía su sistema no ha desarrollado. Mientras más edad tenemos más receptores, más puertas abiertas para que entre el COVID. Mientras menos edad tengamos, tenemos pocas puertas abiertas. Eso en primer lugar. Segundo lugar, en las personas mayores a partir de los 60 años, bajan las defensas al 50%. Entonces, si tenemos las puertas abiertas, si tenemos las defensas bajas, entonces entra el COVID con mayor facilidad. En cambio, el niño también tiene un sistema inmunológico poco desarrollado, pero más efectivo. Es un sistema inmunológico reciente, nuevecito, que está estrenándose, digamos así, ¿no? Y está generando anticuerpos. Entonces, las infecciones en niños pueden pasar como gripes. Entonces, si hace fiebre, darle pues sus antipiréticos, su antalgina, su acetaminofén, su paracetamol en gotas, tiene 2 añitos, ¿no? Una gota por kilo de peso. Y observarlo, darle bastante líquido. La hidratación es importante y darle alimentación que le, digamos, eh, alcalinice el organismo, verduras, frutas, ¿no? Más que todo, y observarlo. Solamente el tratamiento es cuando ya viene falta de aire, sensación. Hasta ahora se han visto muy pocos casos en el mundo que han hecho, digamos, coagulación intravascular diseminada en pulmones que se ha confundido en muchos países como neumonías, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tratarlo como una simple gripe, observarlo. Si esto va a mayores, recién empezar el tratamiento, ¿no? Especializado que lo ve el pediatra para que le haga un examen y de acuerdo al desarrollo de sus órganos, de su sistema, se le dé el tratamiento que corresponde. Ujú. Y Victoria Gómez Vázquez nos pregunta acerca ya de la gastritis, volviendo al tema de la gastritis. Uh-huh. Dice, excelente información, tomo, tomo muchos años medicamentos y ahora no sé qué puedo tomar. Tengo todos los síntomas que explicó y estuve hospitalizada donde me daban inyecciones para el dolor. De la gastritis estamos hablando, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es una reevaluación y ver si tiene el Helicobacter pylori, qué cantidad tiene, qué tipo tiene, para ver la sensibilidad a antibióticos, etcétera. Necesita una reevaluación gastroenterológica, ¿eh? Mientras tanto, ¿qué debe hacer? Primero, eh, evitar las preocupaciones, las tensiones, ¿no? Las personalidades tensas son las que pueden empeorar esto. En ese caso puede tomar un cuartito de alprazolam para tranquilizarse, ¿no? Otra de las cosas que puede hacer Victoria Gómez es su alimentación. Su alimentación básica, verduras, frutas y usar su tiempo libre, transformarlo en ocio productivo, a ver qué cosa es lo que le gusta, un hobby, de aprender nuevas cosas, permanecer entretenida, ¿no? Ocupada más que todo, ¿no? Y procurar hacer cosas que la hagan sentir eh, útil, ¿no? Si tiene una profesión, puede ir por teléfono apoyando a las personas. Hay personas que tienen pocos recursos, que necesitan una orientación de acuerdo a la profesión, de acuerdo al quehacer, ¿no? Entonces es importante eso, ¿ya? Muy bien, Ujú. dos más, Dos más. sin helar. Dos Ya, preguntas más ya. y cerramos. No se olviden de darle un like a la transmisión, compartirlo si les gustó esta charla y para el próximo viernes a las 10:30 nos estamos viendo de nuevo. Aquí Carmen Meléndez nos pregunta, doctor, ¿la gastritis se cura?
La gastritis que sí se cura, pero hay tipo de gastritis. La de Helicobacter pylori sí va a demorar bastante, ¿no? Las otras gastritis dependiendo. Si yo tengo un aumento de ácido clorhídrico que provoca una inflamación del estómago y como ají, dejando de comer ají con mi tratamiento, se cura. No hay problema. Si yo soy renegón o renegona, entonces tengo que cuidar ese aspecto porque va a seguir ácido clorhídrico con la alimentación, con la grasa que uno come, etcétera, puede inflamar el estómago. Con el tratamiento se cura. El Helicobacter pylori es más difícil de curar. Hay personas que están años con tratamiento, inclusive por ahí, cuando todo el tiempo. Por ejemplo, 15 días, 20 días con un tipo de antibiótico, 2, 3, y no ha podido eliminar el Helicobacter pylori. Pasa un tiempo, están con antiácidos, con bloqueadores del ácido gástrico, y de repente tienen que hacerse otro cultivo, etcétera, ¿no? Para ver qué, más que cultivo, hacer los exámenes correspondientes para ver el tipo de Helicobacter pylori y de acuerdo al tipo qué antibiótico se le puede dar, ¿no? Pero en general, en el 90% de casos de gastritis son curables, hay un 10% que son rebeldes. Ujú. Aquí Manuel Cox nos pregunta, doctor, últimamente siento una especie de vacío en el estómago, como si tuviera hambre, pero he comido. Es un fastidio medio raro que me impulsa a ingerir, ¿no? Un bocado de comida, ¿no? Pero el dolor se mantiene, sí. ¿Qué será? Ya, ese es una gastritis crónica, probablemente el Helicobacter pylori, que está unido a un síndrome ansioso. El ansioso come, el deprimido no deja de comer. Entonces, por alguna razón puede hacer ansiedad, y entonces ansiedad le produce aumento de ácido clorhídrico y hambre. Uno rumia el problema, entre comillas, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Entonces, puede haber un aumento del apetito y por lo tanto esa sensación de hambre que se siente, ¿no? Entonces, un alprazolam, un tranquilizante, un cuartito, porque la idea no es sedar, sino simplemente tranquilizar, bloquear la ansiedad y tomar su pastilla para la gastritis y su control por el gastroenterólogo correspondiente. Muy bien, estimado público, hemos, hemos tenido una conversación muy agradable, les agradezco su participación, el tiempo que nos han dado y no se olvide de darle link si les gustó la presentación y además los esperamos el próximo viernes a las 10:30 de la mañana, siempre con el auspicio de la Oficina de Normalización Previsional ONP. Las preguntas, menciona que las preguntas van a ser, que faltan, que han quedado en el aire, van a ser respondidas personalmente. Ya, gracias Germán. Entonces van a ser respondidas las preguntas que han quedado por falta de tiempo. Muchas gracias. De manera Bye. personal. De manera personal. Bye. Nos vemos el próximo viernes. Que estén bien. Dios los bendiga.